Lindsey Graham pasó casi 3 décadas en Washington, convirtiéndose en una de las figuras más desconcertantes de la política estadounidense moderna, un hombre que parecía existir como dos personas completamente diferentes a la vez. Una versión era la del negociador de la vieja escuela del Senado, que creía que las relaciones importaban, que podía sentarse con oponentes políticos, hablar emocionalmente sobre el servicio público, viajar por el mundo junto a John McCain, defender ferozmente a los aliados de Estados Unidos e insistir en que el gobierno todavía tenía un propósito moral más allá de las elecciones. La otra versión surgió durante la era Trump, un político que gradualmente abandonó muchas de sus propias advertencias públicas, defendió al mismo hombre que una vez había condenado en términos inequívocos y se transformó en uno de los símbolos más debatidos de cómo la supervivencia dentro de la política moderna puede remodelar incluso las convicciones más fuertes. Ahora, tras su repentina muerte, la historia que se desarrolla no se centra en un secreto oculto, ni en una revelación explosiva. Más bien se trata de la contradicción de toda su vida, que lo siguió a todas partes, una contradicción que pasó 29 años tratando de reconciliar, pero de la que tal vez nunca realmente escapó. Cuando la mayoría de la gente escucha la frase «doble vida», imagina reuniones ocultas, identidades secretas o escándalos privados ocultos detrás de puertas cerradas. La doble vida de Lindsey Graham fue mucho más extraña porque se desarrolló a la vista del público, donde todos podían verla, pero casi nadie podía explicarla completamente. Se desarrolló durante entrevistas televisivas por cable, dentro de las salas de los comités del Senado, en conversaciones tranquilas en los pasillos bajo la cúpula del Capitolio, y a través de amistades políticas que parecían imposibles para los de afuera. Los demócratas, que pasaron años luchando contra él a través de líneas ideológicas, a menudo lo describieron como cálido, ingenioso, generoso y sorprendentemente compasivo en privado, mientras que los republicanos lo vieron a través de lentes completamente diferentes, dependiendo de qué versión de Graham eligieran recordar. Cada aparición pública parecía revelar otra capa, lo que hacía cada vez más difícil definirlo con una sola etiqueta. Donald Trump finalmente elogió a Graham como uno de sus aliados más fuertes, a pesar de años de burlarse y humillarse públicamente. Los partidarios de Ucrania recordaron a Graham como uno de los pocos republicanos prominentes que se enfrentó consistentemente a Vladimir Putin y defendió enérgicamente el liderazgo estadounidense en el exterior. Mientras tanto, muchos críticos creían que ayudó a normalizar algunos de los comportamientos más controvertidos de Trump al defender acciones contra las que alguna vez había advertido a la nación. Esa tensión se convirtió en el corazón de la identidad pública de Graham. Nunca fue simplemente un héroe o un villano. Era un hombre cuya vida política se convirtió en una colección de verdades contrapuestas que coexistían, lo que hizo que su legado fuera mucho más complicado de lo que sus partidarios u opositores querían admitir. Esa complejidad explica por qué su historia sigue provocando reacciones tan fuertes. Graham poseía la inusual habilidad de ser ferozmente combativo durante las batallas políticas y al mismo tiempo permanecer profundamente sentimental en las relaciones personales. Podía defender apasionadamente al Senado como una institución basada en el equilibrio constitucional y la tradición, y luego apoyar estrategias políticas que muchos creían que debilitaban esas mismas tradiciones. Advirtió públicamente a los estadounidenses sobre Donald Trump en un lenguaje que sonó absoluto e irreversible, solo para pasar años después convirtiéndose en uno de los defensores más visibles de Trump. Su viaje reveló una realidad incómoda sobre Washington, donde el principio permanente de hoy puede convertirse silenciosamente en el discurso olvidado de mañana cuando el poder político cambie de dirección. La contradicción nunca desapareció del todo, porque todas las versiones de Lindsey Graham permanecieron visibles al mismo tiempo. Las personas que lo admiraban señalaron su experiencia militar, sus amistades entre partidos
y su incansable defensa de la seguridad nacional. Quienes lo criticaron se centraron en sus reveses políticos, su lealtad a Trump y su voluntad de pasar por alto un comportamiento que alguna vez había calificado de inaceptable. Ninguna imagen era del todo falsa. En cambio, ambos reflejaban partes genuinas del mismo hombre, creando un legado que se hacía más difícil de desenredar con cada año que pasaba. Después de su muerte, esas narrativas en competencia ya no existían por separado. Chocaron todos a la vez. Las reacciones que siguieron a su fallecimiento ilustraron esa colisión con notable claridad. El presidente Joe Biden lanzó un homenaje que sonó casi nostálgico, recordando una época en la que los rivales políticos podían discutir ferozmente durante el día, y aún así compartir un respeto genuino después de que se apagaran las cámaras. Donald Trump honró a Graham de una manera muy diferente, presentándolo como prueba de lealtad y unidad política, a pesar de su larga historia de desacuerdos públicos e insultos personales. Los comentaristas en línea respondieron con ira, sarcasmo, simpatía y rumores de décadas de antigüedad resurgieron en las redes sociales. Los líderes extranjeros reflexionaron sobre el apoyo inquebrantable de Graham a Ucrania, mientras que los votantes en Carolina del Sur inmediatamente dirigieron su atención al escaño en el Senado que dejó atrás. Casi de la noche a la mañana, la conversación se desvió de la legislación y los votos hacia una pregunta mucho más profunda: ¿quién había sido realmente Lindsey Graham? Mucho antes de que Donald Trump entrara en la política estadounidense, la historia de Lindsey Graham ya había estado marcada por las dificultades, la responsabilidad y la ambición. Al crecer en el centro de Carolina del Sur, sus primeros años de vida estuvieron marcados por una pérdida personal que lo obligó a llegar a la edad adulta mucho antes de lo que experimenta la mayoría de las personas. Después de que sus padres murieran, cuando él aún era joven, Graham asumió la responsabilidad de ayudar a criar a su hermana menor Darlene, anteponiendo las obligaciones familiares al camino ordinario que disfrutaban muchos de sus compañeros. Ese capítulo rara vez recibió la misma atención que su carrera política, pero revela un lado de él que complica la caricatura pública simplificada. Antes de que las apariciones en televisión y las batallas partidistas definieran su imagen, era un joven que aprendía la resiliencia a través de la tragedia y el sacrificio familiar. Esas primeras responsabilidades moldearon el enfoque disciplinado que lo llevó al servicio militar, a la profesión jurídica y finalmente a un cargo electo. Graham sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de convertirse en abogado y desarrolló una reputación de diligencia y perseverancia mucho antes de convertirse en una figura política reconocible. Durante la década de 1990, ingresó al Congreso ganando influencia constantemente a través del trabajo en comités y cuestiones de seguridad nacional en lugar de titulares dramáticos o de celebridades. En 2003 había conseguido un escaño en el Senado de los Estados Unidos en representación de Carolina del Sur, donde rápidamente se estableció como una de las voces más abiertas del Partido Republicano en asuntos militares, nominaciones judiciales, inmigración y política exterior. Quería ser visto no solo como un político partidista, sino como un legislador serio cuyas opiniones tenían peso más allá de su propio partido. A lo largo de esos años, Graham cultivó una imagen construida en torno a la experiencia en políticas y el respeto institucional. Apareció con frecuencia en televisión, debatió importantes leyes, negoció entre partidos cuando fue necesario y se posicionó como alguien profundamente involucrado en el papel constitucional del Senado. Aunque firmemente conservador en muchos temas, ocasionalmente trabajó con demócratas en iniciativas bipartidistas, reforzando la percepción de que pertenecía a una generación anterior de legisladores que valoraban las relaciones además de la ideología. Era ambicioso muy visible y maniobraba constantemente dentro del complejo panorama político de Washington.
Sin embargo, debajo de esa pulida imagen pública, otra tensión ya había comenzado a tomar forma silenciosamente, incluso antes de que el ascenso de Trump transformara la política republicana. Graham luchaba por equilibrar dos deseos en competencia. Quería el respeto que proviene de la defensa de las instituciones, las tradiciones constitucionales y el juicio independiente, pero también entendía la necesidad práctica de permanecer alineado con las realidades políticas del electorado cada vez más conservador de Carolina del Sur. Algunos días sonaba como alguien que dice la verdad independiente y dispuesto a desafiar a su propio partido. Otros días hablaba con la disciplina de un partidario leal decidido a proteger la unidad republicana. Ese conflicto interno no comenzó con Donald Trump. La llegada de Trump simplemente lo obligó a salir a la luz pública, donde ya no podía permanecer oculto detrás de un cuidadoso lenguaje político. Ninguna relación moldeó más profundamente la identidad política de Lindsey Graham que su amistad con el senador John McCain. McCain era mucho más que un colega que compartía asignaciones en comités o prioridades legislativas. Se convirtió en el socio político más cercano de Graham, en su mentor de confianza, y según muchos en uno de los anclajes emocionales más importantes de su carrera en Washington. Juntos encarnaban una visión republicana claramente tradicional de la política exterior, que enfatizaba la fuerza militar, el liderazgo estadounidense activo en el extranjero, el apoyo inquebrantable a los aliados y la voluntad de confrontar a los gobiernos autoritarios donde quiera que surgieran. Independientemente de que la gente estuviera de acuerdo, o no, con esa visión del mundo, le proporcionó a Graham un marco filosófico claro que guió muchas de sus decisiones más importantes. Estar al lado de McCain le dio a Graham confianza y coherencia. Se hizo conocido como un republicano de seguridad nacional, que viajó internacionalmente, defendió a los aliados democráticos, criticó los movimientos aislacionistas y advirtió constantemente sobre las amenazas planteadas por gobiernos extranjeros hostiles, especialmente Rusia. Años más tarde, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, el abierto apoyo de Graham a Kiev reflejó la misma visión del mundo que había desarrollado junto a McCain décadas antes. Mientras que otros miembros de su partido cuestionaron la continua participación estadounidense en el extranjero, Graham siguió firmemente comprometido a enfrentar a Vladimir Putin, creyendo que una retirada provocaría una inestabilidad aún mayor. Su posición sobre Ucrania siguió siendo una de las pocas áreas donde los observadores vieron pocos cambios entre las fases anterior y posterior de su carrera política. Sin embargo, la influencia duradera de McCain también hizo que la evolución posterior de Graham pareciera mucho más dolorosa para muchos observadores veteranos. Donald Trump se burló repetidamente de McCain, cuestionó su servicio militar e insultó a un hombre que Graham había admirado y defendido públicamente durante años. Para muchos estadounidenses, eso debería haber representado una frontera inamovible que Graham nunca cruzaría bajo ninguna circunstancia política. En cambio, el cambiante panorama de Washington le presentó una elección extraordinariamente difícil. Cuando Trump se convirtió en el centro incuestionable de la política republicana, Graham enfrentó una encrucijada que finalmente definió el resto de su carrera. Podría permanecer leal a los principios políticos y las relaciones personales que lo habían moldeado durante décadas, arriesgándose a ser marginado dentro de su propio partido, o podría adaptarse a una nueva realidad política y preservar su influencia. La decisión que tomó se convertiría para siempre en la contradicción definitoria de su vida pública. En 2015, Lindsey Graham pareció reconocer a Donald Trump con notable claridad. Su crítica no fue ni cautelosa ni contenida. Describió a Trump como un fanático religioso xenófobo y que hostiga la raza, y argumentó que Trump no representaba ni al Partido Republicano ni a los valores adoptados por los miembros del servicio militar estadounidense.
En ese momento esas palabras sonaron como una contundente advertencia pronunciada por alguien convencido de que ciertas líneas políticas nunca deberían cruzarse. Sin embargo, años después, esas mismas declaraciones adquirieron un significado completamente diferente. Empezaron a parecerse a la confesión de un hombre que entendía exactamente los peligros que le aguardaban, pero que finalmente eligió un camino diferente de todos modos. Esa transformación se convirtió en la paradoja central que rodea el legado de Lindsey Graham. No abrazó a Trump porque lo entendió mal o careció de información suficiente para emitir un juicio informado. Todo lo contrario. Ya había expresado muchas de las preocupaciones que los críticos posteriores seguirían repitiendo durante años. Identificó los riesgos, habló de ellos públicamente y advirtió a su partido en un lenguaje inequívoco. Sin embargo, después de que Trump consiguiera la victoria y reformara la política republicana desde cero, Graham se acercó gradualmente a él en lugar de alejarse. Jugó golf con Trump, lo defendió durante las controversias, interpretó sus declaraciones para las audiencias televisivas y se posicionó cada vez más como uno de los aliados más confiables del expresidente. Para muchos estadounidenses, ese extraordinario cambio sigue siendo el símbolo más duradero de las dos vidas que Lindsey Graham parecía vivir simultáneamente, una guiada por convicciones profundamente arraigadas y la otra por las implacables realidades de la supervivencia política. Se convirtió en uno de los reporteros republicanos a los que llamaban cada vez que necesitaban entender qué podría hacer Trump a continuación. Por eso la gente nunca podía dejar de hablar de Graham. Su lealtad no parecía inocente, parecía elegido. Cada vez que defendía a Trump, volvía a la vieja cita. Cada vez que atacaba a los demócratas en nombre de Trump, la gente recordaba que alguna vez había sonado tan alarmado como ellos. La doble vida ya no estaba oculta. Se repitió en pantalla dividida. Lindsey Graham antes de Trump y Lindsey Graham después de Trump. La guerra privada entre principios y supervivencia. El giro original aquí es que la doble vida de Lindsey Graham no fue simplemente hipocresía. Hipocresía es una palabra demasiado pequeña para lo que pasó. Su doble vida fue una estrategia de supervivencia que se convirtió en su identidad. Parecía creer que podía permanecer cerca de Trump sin dejarse consumir por él por completo. Quizás se dijo a sí mismo que proximidad significaba influencia. Si pudiera permanecer en la sala, tal vez podría moderar a Trump en materia de seguridad nacional, Ucrania, jueces o política exterior. Si pudiera halagar a Trump lo suficiente, tal vez podría orientarlo cuando fuera necesario. Así, y es como muchos políticos justifican el compromiso. Se dicen a sí mismos que no se rendirán. Están gestionando el peligro. Pero el peligro con Trump era que todos los que pensaban que lo estaban manejando eventualmente se convirtieron en parte de su desempeño. Es posible que Graham creyera que estaba utilizando el acceso para proteger sus prioridades. Trump utilizó el acceso de Graham para demostrar que incluso sus críticos podían ser sometidos. Por eso la historia resulta tan inquietante. Graham no se convirtió en aliado de Trump porque siempre había sido trumpista. Se convirtió en aliado de Trump después de demostrar que sabía más. Eso hizo que su lealtad fuera más valiosa para Trump y más frustrante para los críticos. Cada enemigo convertido demuestra el dominio del líder. La transformación de Graham envió un mensaje. Si incluso Lindsey Graham, el amigo más cercano de McCain, pudo ceder, entonces casi cualquiera en el Partido Republicano podría ceder. La amistad de Biden que confundió a todos. Una de las piezas más reveladoras de la vida de Graham fue su relación con Joe Biden. Los dos hombres sirvieron juntos en el Senado durante años. A menudo no estaban de acuerdo, a veces en voz alta, pero provenían de una cultura más antigua del Senado, donde las relaciones se forjaban a través de viajes, comités, conversaciones nocturnas y vida institucional compartida. Una vez Graham se emocionó al hablar de Biden como persona, y dijo que si no se podía admirar a Joe Biden, era necesario hacer una autoevaluación. Ese momento se hizo famoso
porque mostraba a un Lindsey Graham que parecía casi imposible reconciliarse con el posterior guerrero partidista. Esa versión de Graham no desapareció por completo. Se filtró en homenajes tras su muerte. La respuesta de Biden trató a Graham no como un enemigo de caricatura, sino como un colega de un mundo que casi había desaparecido. Esa fue en parte la razón por la que la reacción en línea se volvió tan dividida. Algunas personas vieron el homenaje como una decencia. Otros lo vieron como otro ejemplo de cómo las élites de Washington se perdonaban entre sí, mientras la gente común vivía con las consecuencias de sus votos. Ambas reacciones revelaron la misma verdad. Lindsey Graham vivía en la brecha entre la calidez personal y el daño público. Podría ser amable con alguien del otro lado del pasillo y aún así apoyar políticas que muchas personas consideraban crueles. Podría tener amistades privadas y posiciones públicas que contradijeran los valores que esas amistades parecían implicar. Eso no era inusual en Washington, pero Graham lo hizo inusualmente visible porque su lado emocional estaba muy expuesto. No ocultó que le gustaba la gente. Tampoco dejó de atacarlos cuando la política lo requería. Ucrania-Rusia y la única línea que mantuvo. Si hubo un tema en el que Graham se mantuvo relativamente consistente, fue Rusia. Vio a Vladimir Putin como una amenaza y apoyó la lucha de Ucrania tras la invasión rusa. Incluso muchos de los críticos más duros de Graham reconocieron que su defensa de Ucrania fue uno de los pocos lugares donde pareció resistir la tendencia aislacionista dentro de partes del Partido Republicano de la era Trump. Impulsó sanciones, abogó por un mayor apoyo y trabajó con demócratas como Richard Blumenthal en medidas relacionadas con Rusia. Eso importa porque vuelve a complicar la historia. Una versión perezosa diría que Graham no tenía ningún principio. La versión más interesante es que tenía algunos principios por los que lucharía y otros que estaba dispuesto a abandonar. Ucrania era una de las causas que todavía lo conectaban con la vieja visión del mundo de McCain. Creía que Estados Unidos debería enfrentar la agresión autoritaria en el exterior, especialmente de Rusia. Esa creencia no encajaba perfectamente con la postura más suave de Trump hacia Putin, y en ocasiones hizo que el acto de equilibrio de Graham fuera más difícil. En la fase final de su carrera, Graham todavía impulsaba las sanciones a Rusia. Eso se convirtió en parte de la conversación sobre el legado inmediatamente después de su muerte. Algunos senadores querían seguir adelante con la legislación que él había defendido. Ahí es donde la vieja Lindsey y la Lindsey de la era Trump volvieron a chocar. Su impulso de sanciones fue serio y bipartidista, pero también dependió de cómo navegar el poder de Trump. Incluso su legado en política exterior tuvo que pasar por el mundo político que lo había transformado, el punto de presión de Israel, Irán y Arabia Saudita. El guión de ejemplo también menciona la normalización de Irán, Israel y Arabia Saudita, y eso pertenece a la versión mejorada, porque muestra cómo se veía Graham a sí mismo cerca del final. Como alguien que todavía opera en el centro de la crisis global, estuvo profundamente involucrado en los debates de política exterior de Estados Unidos en torno a Israel, Irán, Arabia Saudita, Rusia y Ucrania. Le gustaba estar en medio de los problemas más difíciles. Se veía a sí mismo como alguien que podría hablar con presidentes, líderes extranjeros, generales y funcionarios de inteligencia, y luego aparecer en la televisión los domingos para explicar lo que estaba en juego. Eso era parte de su identidad. Graham no era un legislador tranquilo que prefería el trasfondo. Quería proximidad al poder. Quería estar en la habitación. Ese deseo le ayudó a importar, pero también lo hizo vulnerable. Porque cuando la política cambió, permanecer en la sala requirió nuevos sacrificios. Bajo McCain, la proximidad al poder significaba ser parte de un viejo establishment republicano de línea dura. Bajo Trump, significaba halagar a un líder que Graham alguna vez había denunciado. Entonces, cuando las historias posteriores a su muerte mencionaron sus conversaciones finales, sus prioridades en política exterior y su agenda inconclusa,
se ajustan a un patrón más amplio. Graham quería ser recordado como un jugador, no como un espectador, pero el precio de seguir siendo jugador fue que siguió adaptándose a quien controlara el tablero. Los rumores que estallaron tras su muerte. Después de la muerte de Graham, las discusiones en línea no siguieron siendo respetuosas por mucho tiempo. Los rumores sobre su vida privada resurgieron de inmediato, especialmente viejos chistes y acusaciones sobre el apodo de Lady G. Algunos comentaristas afirmaron que sin Graham, la gente ahora se sentiría más libre de hablar. Otros argumentaron que centrarse en la especulación sobre la vida privada era innecesario, cruel o fuera de lugar. Los videos de ejemplo se inclinan mucho hacia esa reacción porque es clicable, emocional y confusa. Pero el guión más sólido debería ser más claro. Las afirmaciones no verificadas sobre la vida privada e íntima de alguien no deben tratarse como hechos probados solo porque Internet quiere un escándalo. La historia real no necesita eso para ser poderosa. El registro público de Graham ya contiene suficientes contradicciones. Apoyó políticas que perjudican a los estadounidenses LGBTQ y al mismo tiempo se convirtió en objeto de especulaciones y bromas de larga data. Esa tensión alimentó la indignación. Pero la cuestión política importante no es si un rumor es cierto. Es la hipocresía que la gente percibe entre la moralización pública y la ambigüedad privada. Este es el ángulo más seguro y fuerte. La filtración que importa no son los chismes. Es la forma en que la muerte eliminó el filtro de cortesía en torno a su legado. Las personas que se sentían perjudicadas por su política no querían fingir que era simplemente un colega encantador. Las personas que lo conocieron personalmente querían recordar su humanidad. Las personas que observaron su transformación de Trump vieron una advertencia. Todas esas reacciones se filtraron a la vez, y juntos pintaron un retrato más complicado que cualquier rumor aislado. Los homenajes que expusieron la escisión. La reacción a la muerte de Graham expuso al país casi tanto como lo expuso a él. Biden recordó a un colega del Senado. Trump recordó a un aliado e inmediatamente incluyó a Graham en su propio mensaje político. Las voces ucranianas recordaron a alguien que los había apoyado contra Rusia. Los críticos recordaron a un senador que apoyó a los jueces conservadores, se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo, respaldó la política exterior de línea dura y ayudó a proteger a Trump cuando era necesario. Los presentadores de noticias por cable debatieron si todavía se debía civilidad a personas poderosas cuyas políticas habían perjudicado a las comunidades vulnerables. Después de la muerte de Graham, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, nombró a Darlene Graham para ocupar el resto de su mandato en el Senado. Su juramento el 14 de julio de 2026 añadió una capa profundamente personal a la historia, porque Darlene no era solo un marcador de posición político. Ella era la hermana que Lindsay ayudó a criar después de la muerte de sus padres. Eso devolvió la historia al principio. Antes del Senado, antes de Trump, antes de McCain, antes de las noticias por cable, hubo una tragedia familiar que moldeó el sentido de responsabilidad de Graham. El nombramiento de Darlene fue histórico para Carolina del Sur y simbólicamente poderoso para el legado de Graham. Sugirió que incluso después de una carrera definida por peleas nacionales, el traspaso final fue íntimo. Su puesto pasó temporalmente a la persona cuya vida había estado ligada a sus primeras responsabilidades adultas. Eso no borra las controversias, no resuelve los argumentos, pero le da al final una extraña simetría. Entonces, ¿cuál fue la doble vida de Lindsey Graham? No era solo un secreto oculto o un rumor susurrado. Fue la división entre el hombre que parecía saber que debía ser y el hombre por el que la política lo recompensaba por convertirse. Fue el amigo de Biden y el defensor de Trump, el socio de McCain, y el sobreviviente de Trump, el aliado de Ucrania y traductor del MAGA, el institucionalista del Senado y el combatiente televisivo,
el hombre que advirtió a Estados Unidos sobre Trump y el hombre que ayudó a que Trump fuera aceptable para los republicanos que alguna vez tuvieron dudas. Esa doble vida es más reveladora que cualquier historia sensacionalista, porque explica algo más grande que Lindsey Graham. Explica lo que le pasó a toda una ala del Partido Republicano. Muchos de ellos vieron claramente a Trump al principio. Muchos de ellos lo criticaron. Muchos de ellos dijeron que era peligroso, poco serio, inmoral o inadecuado. Luego ganó y se adaptaron. Algunos se adaptaron silenciosamente. Graham se adaptó en público ante la cámara, año tras año, hasta que el ajuste se convirtió en la historia. La tragedia es que Graham pudo haber creído que podía mantener a ambos con vida. Quizás creyó que podía seguir siendo el viejo halcón de la política exterior, el negociador del Senado, el colega divertido, el amigo de Biden y McCain, y al mismo tiempo convertirse en el aliado de Trump, que exigía la política republicana de Carolina del Sur. Pero cuanto más desempeñaba ambos papeles, más difícil se hacía separarlos. Al final, la gente podía elegir a cualquier Lindsey que quisieran recordar porque él les había dado pruebas de todos ellos. ¿Por qué finalmente se está filtrando? Finalmente se está filtrando porque la muerte congela la vida pública y obliga a todos a decidir cuál fue la historia. Mientras Graham estaba vivo, cada contradicción podía explicarse como estrategia, oportunidad, lealtad o supervivencia. Después de la muerte, las explicaciones se vuelven más débiles. El récord permanece, las citas permanecen, los vídeos quedan, los votos quedan, las amistades permanecen, los retrocesos persisten, y las personas que fueron lastimadas, ayudadas, divertidas, disgustadas o protegidas por él comienzan a hablar a la vez. Por eso Internet no pudo conformarse con una sola reacción. Algunas personas se lamentaron, algunos se burlaron, algunos estaban enojados con los homenajes, algunos se centraron en Ucrania, algunos se centraron en Trump, algunos resurgieron viejos rumores, algunos recordaron al divertido senador que conocían en privado. Pero juntos el ruido decía la verdad. Lindsey Graham pasó décadas haciendo que fuera imposible categorizarlo claramente. La doble vida no estuvo oculta durante 29 años. Fue tolerado durante 29 años. Washington lo toleró, porque ama las contradicciones útiles. Los votantes lo toleraron porque el partidismo premia la supervivencia. Los medios lo toleraron porque Graham siempre fue una buena televisión. Y el propio Graham lo toleró porque lo mantenía cerca del poder. Solo después de su partida la contradicción se convirtió en toda la historia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Lindsey Graham fue un sobreviviente que se mantuvo cerca del poder para poder influir en él? ¿O fue el ejemplo más claro de lo que Washington le hace a la gente que quiere conservar su escaño a cualquier precio? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias sobre las contradicciones ocultas detrás de las figuras políticas más poderosas de Estados Unidos, asegúrate de darle me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo.